Muy buenas tardes. En esta jornada de formación vamos a hablar específicamente sobre la fiesta de Cristo Rey y el Regnum Christi. ¿Qué significa para nosotros, miembros del Regnum Christi, esta gran fiesta de la Iglesia? Para esto vamos a guiarnos con este PowerPoint que he preparado para que sea más fácil. En primer lugar vamos a hablar sobre la fiesta de Cristo Rey. ¿Qué significa? Sabemos que con esta fiesta pues termina el año litúrgico. ¿Y qué se celebra? Se celebra específicamente que nada está por encima de Dios. Cristo es Rey, alguien cercano a nosotros, alguien que está ahí por nosotros y que nada está por encima de Dios. Esta fiesta pues es una solemnidad instituida por el Papa Pío XI en 1925 y justamente es después de la Primera Guerra Mundial, donde el secularismo, el ateísmo, el comunismo, pues estaban muy fuertes y justamente el mundo pues ya no sabía por dónde ir, por dónde guiarse, por dónde, a qué en rey atenerse, ¿no? Y así fue como Papa Pío XI pues dijo, vamos a establecer esta fiesta de Cristo Rey, que en el fondo es decirle al mundo, aquí tienes un guía verdadero, un guía fiel, alguien que va a estar siempre a tu lado, un rey bondadoso, un rey sencillo, un pastor que guía a la iglesia. Leemos en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 18, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, estamos celebrando a un rey, no como lo quiere el mundo, no como lo ve el mundo, sino que un rey donde su reino no es de este mundo, efectivamente, como él lo dice, pero al mismo tiempo, y lo veremos en esta presentación, el reino de Cristo ya se puede ir viviendo parte en esta tierra, ahora, en el hoy de cada día. Entonces es esa solemnidad instituida por el Papa Pío XI y luego más adelante el Papa Pablo VI en 1969 da su nombre y da la fecha actual. Y podemos pensar dónde Jesús reina. Reina en la inteligencia de los hombres. Él es la verdad. Sabemos que Jesús es la verdad y necesitamos beber de él. Podemos recordar esta parábola del buen samaritano, o podemos ver también esa samaritana donde le pide en el pozo a Jesús, dame de beber. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Jesús y le decimos eso? Señor, dame de beber. También otra forma en que Jesús reina es en la voluntad de los hombres. Pero es interesante porque Él nos dice que Él toda nuestra voluntad, pues es entera y perfectamente sometida a la santa voluntad divina. Pero al mismo tiempo, Jesús nos da la libertad al crearnos. Entonces, hay una pieza ahí que depende de nosotros. Esa voluntad que le decimos, a ver, yo me doy cuenta con mi inteligencia que Jesucristo es Rey y ahora pues soy yo el que lo acojo. Soy yo el que digo con mi acto de voluntad, yo quiero tener a ese rey en mi vida. Y otra forma donde Jesucristo reina, pues es ese en los corazones de los hombres. Se hace amar. Jesús, todo un Dios que se hace hombre, que viene a mí a salvarme a este mundo, se deja amar, se hace amar por las almas, de manera que jamás nadie ha sido ni será nunca tan amado como Él. Entonces ahí es donde este rey reina, en la inteligencia, en la voluntad, en el corazón de los hombres. Y esta frase que vemos a continuación, pues es muy impactante. Este reino es el deseo de Dios para el hombre, la realización de nuestra verdadera identidad de hijos y hermanos amados, creados para la felicidad. Es el deseo de Dios. Pongámonos ahí, en ese deseo. O sea, todo un Dios que se hace hombre, que me ama, desea que yo conozca ese reino, desea que yo sea feliz. Y esa es efectivamente la celebración de Cristo Rey, que nada está por encima de Dios. Habiendo dicho eso, pues entramos ya a hablar sobre el Regnum Christi. ¿Qué significa el Regnum Christi? Sabemos que es una realidad de la Iglesia
Y nuestra misión es hacer presente el reino de Cristo. Todo lo que acabamos de ver antes de Cristo Rey, todo lo que significa detrás esa fiesta de tener a Jesús como Rey, hoy en día el Reino Christi tiene la misión de hacer presente el reino de Cristo. ¿Cómo? Pues Cristo reine en nuestro corazón, Cristo reina en los demás, que Cristo reine en la sociedad. Y eso a través de un encuentro personal con Cristo. Entonces, los miembros del Reino Christi buscamos realmente que Cristo reine en nuestros corazones, en nuestra inteligencia, como hablábamos antes, y que eso realmente entre a través de nuestra voluntad para poder transmitir a Cristo Rey a los demás. Nuestro lema es el venga tu reino, la segunda petición del Padre Nuestro, que quiere decir venga tu reino, hacer presente el reino en este mundo. Y vemos cómo Jesús en su vida terrena, Él sale al encuentro de las personas, va a manifestar su amor, nos reúne, forma apóstoles, nos envía y nos acompaña. Ese es Jesús, alguien que realmente se hace hombre para poder estar con nosotros y demostrarnos que efectivamente toda esa desorientación que había en el mundo, pues podemos hoy estar cerca de Dios, podemos hoy gozar de esa parte del reino de Cristo que hoy tenemos en nuestras manos. Y ahí nos preguntamos con la frase que acabamos de leer, ¿tenemos ese deseo? ¿Busco a Cristo Rey que reine en mi corazón? ¿Estamos sedientos realmente de Dios y le decimos como la samaritana, Jesús, dame de beber? Y una segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a tener a Jesús como Rey? Pero claro, estamos hablando todavía del Reino Christi. Y todo esto lo hacemos a través de una relación personal con Cristo. Él es el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida es su amor. Ese amor que fue capaz de morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces así brota el deseo de compartir a Cristo. Una actitud permanente de misión, donde Jesús está totalmente volcado por los demás, está volcado en mí, quiere ayudarme, quiere transmitirme ese verdadero amor. Porque Cristo es el reino en persona. Y ya sabemos que medios tenemos por montón, pero una vida de oración, la vida litúrgica y sacramental, claro, y el contacto con la Sagrada Escritura, eso nos lleva realmente a conocer a Cristo y a amarlo. Lo que acabamos de ver, en la inteligencia, en la voluntad y en el corazón. Entonces, ¿cómo llegamos a esa misión del venga tu reino, de hacer presente el reino de Cristo con una relación personal con Cristo? Al mismo tiempo, como familia Reino Christi, nos damos cuenta que solos no podemos, necesitamos a alguien que nos acompañe. Estamos en un mundo en que realmente pues sentimos esa necesidad de no estar solos. Entonces, donde se siente conocido, acogido y acompañado como Cristo te quiere. Es así como nosotros nos debemos sentir dentro de esta gran familia, acogidos, conocidos, acompañados por Cristo. Y eso es lo que el Reino Cristo busca para cada uno de sus miembros. Y tenemos que aprender a ser nosotros mismos. Hoy en día, pues tenemos en este mundo esas caretas, ¿no? Que nos vamos formando, nos vamos haciendo para poder ver, para poder ser bien visto ante los demás, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra soledad decimos, ¿de qué me sirve esta careta? Me gustaría ser yo mismo. Y efectivamente, ese Reino Christi nos da esas herramientas para darnos cuenta de que así como soy yo, esos talentos que tengo, el no tener miedo de mostrarme así como soy, porque eso es el saberse criaturas de Dios. Eso es saberse amados por Dios. El valorar lo que Él nos da, que es, en primer lugar, la vida. Y otro de los medios de cómo llegamos a esto es el acompañamiento a cada uno, el acompañamiento personal, ese amor que Jesucristo nos tiene a cada uno de nosotros. Solos no podemos, como acabamos de decir,
Por lo tanto, necesitamos el de al lado, necesitamos a un equipo. Y efectivamente, el Reino Cristo trabaja en equipo. Y vamos, la necesidad de ese equipo para nosotros, ¿no? ¿Qué es para nosotros vivir o tener a ese equipo, ese grupo de amigos en que yo no tenga miedo realmente de acercarme a ellos y hablarle de Jesús? Estamos en la universidad y nos atrevemos a hablar de Jesús entre los amigos, a veces no. Pero cuando estamos realmente en el equipo del Reino Christi, gente que está compartiendo el mismo ideal, pues podemos leer el Evangelio, podemos reflexionarlo, podemos coger fuerzas, podemos ganar argumentos para poder luego ser realmente esos testigos de Cristo y anunciar el reino de Cristo a los demás. Y así entramos en lo que es el carisma del Reino Christi, que es lo que Dios nos quiere dar con esta gran misión. Entonces, es hacer presente su reino. Sabemos que el reino de Cristo es un misterio, jamás lo vamos a terminar de entender, pero es hacer presente el reino de Cristo en la sociedad. Pero ese misterio es Jesucristo mismo, que sale al encuentro de las personas, nos busca, quiere lo mejor para nosotros. Entonces vamos a ver con este diseño que encontramos qué es lo que realmente es el carisma. Para mí, en lo personal, el carisma del Reino de Cristo es conocer, amar y transmitir a Cristo en la sociedad por medio de una espiritualidad cristocéntrica, centrándose en la persona. Entonces, sabemos que un carisma es algo vivo, algo que Dios pues le da a un movimiento para poder centrarnos específicamente en ese punto. Y para nosotros es justamente la espiritualidad de Cristo Rey, que Cristo reine en el corazón de los hombres. Y es impresionante donde habla sobre esa llamada. Todo comienza por Jesucristo, y eso lo sabemos, pero me llama a mí, me llama a mí, es una vocación personal, y me llama junto con otros, donde ya tenemos a los laicos consagrados, a los consagradas, tenemos a los laicos, tenemos a los sacerdotes. Entonces todos ellos pues tenemos esa misión de transmitir el misterio de Cristo a los demás. Esa es nuestra misión. Luego tenemos ese encuentro con Cristo. Es un recorrido que Jesús hace conmigo. Vemos en el mundo donde Él sale a nuestro encuentro, nos busca. Luego nos revela el amor de su corazón. Luego nos reúne. Luego nos forma como apóstoles. Una vez que estamos en el equipo inmerso, vamos formándonos para poder ser esos apóstoles de Cristo que sean capaces justamente de transmitir a Cristo. Entonces nos envía, nos acompaña, efectivamente, no nos deja solo, nos forma y al mismo tiempo nos va acompañando poco a poco para que nosotros no nos sintamos jamás solos, para ser realmente esos apóstoles de evangelización, que demos a Cristo a los demás, que realmente sintamos ese Rey que está dentro de nuestro corazón para que lo podamos transmitir a los demás. Entonces vemos ya rasgos de nuestra espiritualidad. Lo estoy pasando ciertamente bastante rápido porque ya conocemos qué es el reino en Cristi, pero es un modo de vida. Y aquí están los 5 elementos propios de la vida del miembro del reino en Christi. Una vida espiritual, tenemos la formación, tenemos el apostolado fundamental, o sea, no podemos nosotros quedarnos solo en que efectivamente sí, está bien conocer a Cristo, está bien tenerlo en mi corazón, pero no nos podemos quedar ahí. Señor, dame de beber. No nos damos cuenta de cuántas personas necesitan de Cristo, cuántas personas están sedientas, cuántas personas realmente están gritando ese Señor, dame de beber, y nosotros que nos formamos, nosotros que tenemos ese equipo y que nos vamos fortaleciendo, tenemos que salir al encuentro de esas personas. Nosotros somos las manos de Jesús, nosotros somos los pies de Jesús, nosotros somos la voz de Jesús. Y eso es lo que busca el Reino Christi.
formar formadores, formar apóstoles, que realmente sintamos el reino de Cristo en nuestro corazón tan fuerte que no podemos dejar de hacer apostolado, de transmitir a Cristo y ayudar a los demás. Como dijimos también, está ese acompañamiento y la vida de equipo. Esto lo paso muy rápido. Equipo Reino Christi, encuentros con Cristo, esa actividad fundamental que tenemos dentro del equipo para reflexionar del Evangelio, para hablar sobre casos de vida, actos que han pasado en el día a día, para ver y renovar nuestros compromisos con Cristo, sea de forma personal, sea los compromisos de equipo, y luego sacar un compromiso apostólico, que todo termine en darnos a los demás, que no sea un acto egoísta de querer formarme, de querer conocer a Cristo y tenerlo solo para mí, sino que realmente el amor del conocimiento de Cristo nos mueva a salir al apostolado, justamente como ya habíamos comentado. Luego otra de las actividades es la formación, como estamos teniendo ahora en estos momentos, y los retiros, ya para ir creciendo en la forma espiritual. Luego tenemos la dirección espiritual y el ESID. El ESID, pues juntamente como Dios nos quiere, que sería el primer apostolado de la sección de jóvenes del Reino Christi. Así podemos entrar a hablar sobre nuestra misión. Vive el misterio. Y lo que se ha hecho poco a poco, luego de haber sacado ya los estatutos de la Federación del Reino Christi, hemos ido profundizando con este libro que salió el año pasado, que decía La identidad del Reino Christi. Un ensayo donde profundiza en nuestro carisma, nuestra identidad, de quiénes somos. Y este año, que es justamente el tema de hoy que queremos tratar sobre el reino, qué significa para nosotros el reino de Cristo, es este otro ensayo que acaba de salir, que dice, vive el misterio del reino. Hazlo presente en tu corazón, en el corazón de los hombres y en la sociedad. Entonces, entrando ya de lleno en el ensayo que acabamos de recibir, ese es el índice. Y el primer capítulo habla sobre el misterio del reino en Jesús. Es decir, que presenta el misterio del reino desde la perspectiva de Jesús, de sus primeros oyentes. ¿Qué significa el reino de Cristo? Luego, en el segundo capítulo, habla sobre el misterio del reino en mí y a través de mí. Ahí ya baja cosas concretas de cómo podemos hacer presente el reino de Dios en el día a día. Entonces ofrece reflexiones sobre cómo puede hoy reinar en nuestro corazón, Cristo, obviamente, en el corazón de los demás y en el seno de la sociedad. Luego hay una conclusión y algunos recursos complementarios que nos ayudan a la reflexión personal sobre este tema. Entonces comenzamos con el primer capítulo, rápidamente a hablar sobre la estructura. Lógicamente no me puedo enfocar en todo el ensayo y que ya es rico en sí mismo, así que lo recomiendo vivamente el leerlo, el meditarlo, llevarlo a la oración, porque aquí dentro pues realmente hay cosas muy profundas que nos pueden ayudar a entender mejor ese reino de Jesucristo. Entonces, el primer punto es el reino de Dios como promesa al pueblo elegido. Y conocemos ahí a los judíos, donde ellos también escuchaban sobre ese reino. El reino que era la promesa de Dios a su pueblo Israel. El Señor Dios es rey del universo. Él crea el mundo. Entonces ya el mismo mensaje de Dios, pues era que efectivamente existía un rey. Luego nos damos cuenta sobre el pecado. El mundo había dejado de ser plenamente reino de Dios. Entonces vemos las consecuencias. Antes del pecado original, pues era como vivir en el cielo, no veía maldad, vivían a Dios, estaban con Él físicamente, efectivamente, y el pecado les ofusca la mirada. Y eso es parte del reino, de la explicación de lo que queremos hoy llegar, que es el reino de Jesús en el día a día. Luego tenemos esa alianza, luego de que el hombre pues peca, Jesús dice, no,
yo quiero amarlos, yo quiero seguir con ese deseo de que el hombre se salve. Entonces Dios crea esa alianza con Abraham, le dice, hey, tienes que venir a mí. Él sale al encuentro, a pesar del pecado, Dios mismo sale al encuentro y busca amarnos, busca que nos toca la puerta y nos dice, yo quiero hacer una alianza contigo para poder amarte. Luego tenemos la fidelidad de Jesús. Efectivamente, conocemos la historia de la salvación. El hombre es débil y la misma alianza, pues el pueblo de Israel hubo un tiempo que ya no la estaba respetando. Entonces el Señor se mantiene fiel. Quería reinar verdaderamente en nuestro corazón. Ese es el deseo de Jesús por nosotros. Quería reinar y eso era lo que él buscaba. Entonces, ¿cuántas veces nos podemos hacer esas preguntas sobre cuántas veces nosotros mismos somos puestos a prueba, como el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces pecamos? ¿Cuántas veces sentimos esa cercanía de Dios que nos abraza, viene, sale a nuestro encuentro, nos hace una especie de alianza con nosotros y nos damos cuenta de esa fidelidad, de que Él jamás nos deja solos? ¿En qué momento de mi vida personal he puesto mi fe a prueba? ¿Cómo he salido de eso? Entonces, darnos cuenta de que ese reino, ese Jesús, es el buen pastor. Él mismo es el rey que quiere gobernar en nuestros corazones. ¿Y cómo nos demuestra esto? Nos demuestra con su vida, muerte y resurrección. Todo el Evangelio pues es esa enseñanza del reino. Jesús anuncia y hace presente el misterio de Dios. Y así vamos como Él, a través de parábolas en el Evangelio, nos va mostrando qué es para Él el reino. Una de las parábolas es la semilla, que crece por sí sola. Entonces, sí, Él la siembra, justamente, y el hombre puede sembrar la semilla, pero de que esa semilla crezca, nazca, es obra de Dios, es un don. Entonces, una de las comparaciones que hace el Evangelio sobre el reino es que es como una semilla. Es decir, es un regalo que Dios te da que poco a poco va cogiendo vida. Luego tenemos la segunda parábola, que sería la del trigo que crece junto a la cizaña. Nos sabemos pecadores. Esa cizaña que justamente vivimos en un mundo que sí, o quizás podríamos pensar que podemos vivir en un mundo ideal. A ver, hay que ser realistas. Vivimos junto al pecado. Somos hombres, somos débiles y vamos creciendo junto al pecado. Y entonces el reino de Dios es justamente como ese trigo que crece junto a la cizaña, en medio del pecado y del mal. Ese es el reino hoy, en el día a día. Y otra de las parábolas que conocemos sobre el reino es la del sembrador. Es la del sembrador que si él siembra, cosecha, y aunque la semilla es siempre buena, depende también de la acogida que dan los hombres, de la forma de sembrar. Y ahí está nuestra respuesta ante todo esto que recibimos. Podemos tener muchas cosas, sí, efectivamente, pero ¿cómo nosotros recogemos la semilla? Esa es la respuesta que nosotros le tenemos que dar a Jesús. Luego habla de los milagros, pues nada más que los milagros en el Evangelio pues nos muestran cómo es ese reino. Ahí podemos ver cómo efectivamente los milagros nos demuestran el amor, que es más fuerte que el poder del mal. Podemos tener justamente el pecado, la alianza, pero Jesús se mantiene siempre fiel. Entonces los milagros pues nos dan a entender quién es Jesús para nosotros. Por otro lado de los milagros, pues es esa vida diaria, que esa cercanía. Jesús que se deja tocar por los enfermos, que convive con ellos, come con los pecadores, incluso llega a decir que ellos llegarán primero al reino de los cielos. Entonces es así como Jesús, todo un Dios que se hace hombre, llega a nosotros y nos dice, yo quiero que tú te salves, yo quiero estar contigo, yo quiero que tú entres en mi reino, yo quiero que ya en esta vida tú sientas ese reino en tu corazón.
Y eso es la cercanía que Jesús se deja tocar, quiere que lo tocamos, quiere que estemos cerca de Él. Y así entramos, como lo decíamos antes, a esa llamada. Entonces recibimos todos una llamada a ser santos, una llamada a tener el reino de Cristo en nuestro corazón. Otra es la respuesta, que ya lo hemos ya visto, ¿no? Entonces Jesús nos da ese don, ahora depende de nosotros. Jesús encuentra una gran aprobación, pero también una sorda resistencia. Pero esa resistencia depende de nosotros. ¿Nos queremos resistir a ese reino de Cristo, a ese don? ¿O realmente queremos abrir nuestro corazón de par en par a Cristo y decirle, Jesús, sé que vales la pena? Sé que yo soy feliz junto a ti. Y eso es justamente el reino de Cristo que nos quiere enseñar hoy. Y tenemos la pasión, muerte y resurrección. Estamos lógicamente viendo lo que el documento está presentando. Y entonces en este primer capítulo que estamos hablando sobre el misterio del reino es Jesús, en Jesús. Entonces vemos la pasión, muerte y resurrección, donde nos damos cuenta que para los apóstoles, por la muerte de Jesús, fue simplemente una cruel frustración de sus expectativas. O sea que definitivamente pues lo perdieron todo, se desanimaron. Tantos años que estuvieron con él para que muriera en la cruz. Ahí se acabó todo. Y no. Sabemos que Jesús resucitó y eso crea esa nueva creación. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Esas palabras de San Juan, pues nos ayuda realmente a darnos cuenta cómo Dios nos quiere, cómo Dios quiere que realmente nos sintamos esa nueva creación en nuestro corazón. Y vemos cómo Jesucristo mismo es el reino de Dios. Ese es el punto clave para nosotros. ¿Qué es el reino de Dios? Jesucristo. Esa es la respuesta más concreta que encontramos y lo encontramos también en la Lumen Gentium número 5. El reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de los hombres. Entonces, si todo hubiera terminado en la crucifixión, como decíamos antes, todo hubiera sido perdido. Pero no, el reino se hace concreto, se hace real, es personal y accesible a cada uno de los hombres. Como decíamos, el reino de Dios se hace concreto, viene realmente a nosotros. Ya no muere más, está siempre con nosotros. Jesucristo resucita y no quiere apartarse de nosotros. Ese es el gran deseo de Dios, el gran deseo de Jesucristo, como lo veíamos en esa frase que le dimos al inicio de esta presentación. Vemos ese Dios que nunca nos deja solos, ya no muere más. Y luego podemos hablar sobre la humanidad de Cristo y la libertad. Entonces, es un Dios que se hace hombre, que se da cuenta de que el hombre estaba desorientado, que ya no sabía por dónde ir. Se hace hombre, viene al mundo para enseñarnos qué es el reino de Cristo aquí en la sociedad. Entonces vemos ese gran amor que Jesucristo tiene por cada uno de nosotros. Un Dios, como dijimos, que se deja tocar. Nadie nunca ha sido más humano, más libre, más él mismo que Jesús de Nazaret. Un Jesús que me enseña a reír y llorar, comer y pasar hambre, trabajar y descansar. Me enseña a la soledad y la compañía. Me enseña a vivir y a morir. Me enseña que yo tengo un cuerpo, una psique, un alma, una vida laboral. Tengo una política en esta sociedad. Ese es Jesús que me va enseñando de cómo vivir en este reino, en este pedazo de reino que Él me quiere dar, que me quiere transmitir y que quiere que realmente esté en mi corazón. Todo puede ser tocado y vivificado por Dios. Esa es la humanidad de Cristo. Todos nosotros, toda esa parte, el reír y llorar, comer y pasar hambre, trabajar y descansar, la vida diaria, la vida familiar, la vida laboral, pues todo eso puede ser tocado y vivificado por Dios. En todo lo que es humano puede hacerse presente el reino de Dios.
Entonces, esa es un poco la explicación del reino. Toda esa humanidad lo podemos vivir realmente como el reino de Dios ya aquí, en este tiempo. Y vemos el no reino, por así decir, cuando más será después. Ya, pero todavía no. ¿A qué me refiero? Que justamente el reino de Dios lo podemos vivir hoy, pero no está todavía al 100%, no está en su plenitud. El reino es una persona divina con corazón humano, que me conoce y me quiere, que me amó y se entregó por mí. En esta frase de Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, vemos que la evangelización, que es la proclamación de que en Jesucristo se ofrece la salvación a todos los hombres, una salvación que desborda todos esos límites para realizarse en una comunión, comienza ciertamente en esta vida, pero que tiene su cumplimiento en la eternidad. Lo que decíamos es una frase muy profunda. Yo solo resalté algunas de las palabras, pero que el misterio de Cristo hoy ya se puede vivir. Comienza ciertamente en esta vida, pero que tiene su cumplimiento en la eternidad. Esa es la gran motivación justamente de ir al cielo, porque ahí realmente tendremos el reino en plenitud. Podemos estar con Dios, podemos realmente darnos cuenta de que todo nuestro esfuerzo para que Jesucristo reine en nuestro corazón, pues cuando lleguemos al cielo, cuando tengamos ese reino en plenitud, pues nos vamos a dar cuenta de que la verdadera felicidad estaba en ese esfuerzo del día a día que hoy estamos haciendo para que Jesús reine en nuestro corazón. Y de ahí pasamos al segunda parte, segundo capítulo de este magnífico ensayo que se ha preparado para explicarnos mejor todavía qué es el reino de Cristo. Entonces, en este segundo capítulo es el misterio del reino en mí y a través de mí. Y ahí hablamos, o el documento habla sobre nuestra misión. Entonces, nos sabemos enviados a ser presente el reino de Dios en el propio corazón, en el corazón de los hombres y en la sociedad. Estamos llamados como miembros del Reino de Cristo y como lo veíamos en la parte del carisma al inicio, a revestirnos de Cristo para que Él reine en nuestras vidas. Nos dejamos penetrar por el amor de Cristo. Buscamos que Él reine en el corazón de todos los hombres y en el corazón de la sociedad. Vamos a ver la primera parte, el reino en mi corazón. Entonces tenemos que dejarnos encontrar y redimir. No sabemos criaturas, somos personas débiles. Ya vimos al inicio, ¿no? Ese hombre que es pecador, ese hombre que no ha sido fiel a Cristo, a pesar de las alianzas que Dios hizo con él. Efectivamente, tenemos que confesarnos pecadores. Tenemos que sabernos criaturas de Dios. Es un don la vida. Es un don que estemos aquí. Y nos tenemos que dar cuenta de que Jesús realmente dijo, yo te amo, yo te creo y quiero que seas feliz a través de esa vivencia del reino de Cristo en tu vida, en tu corazón. Entonces, sabernos criaturas, sabernos personas débiles. Y es más, el documento tiene una frase muy fuerte, pero muy real. Cuando más profundamente estemos convencidos de ser pecadores redimidos, tanto más seremos capaces de testimoniar en qué consiste el reino. Qué profundo. Cuando más profundamente estemos convencidos de ser pecadores redimidos, es decir, que Jesús vino por mí, a morir por mí, a pesar de lo que lo haya hecho hace 2000 años. Hoy Cristo muere por mí. Entonces somos pecadores redimidos y así tanto más seremos capaces de testimoniar en qué consiste el reino. Mientras más sepamos, nos demos cuenta que somos pecadores, más podemos ser esos apóstoles de Cristo. Entonces, no tener esas dificultades, esos pecados que a veces nos pueden desanimar como un obstáculo. No, eso nos hace ser más fuertes,
Eso nos hace experimentar más cercamente ese acompañamiento de Jesús. Nos hace experimentar más intensamente que Jesús sale y me encuentro, me perdona, viene a mí para poder redimirme y justamente viene a demostrarme cuánto me ama. Entonces, otro de los puntos que habla es donde reina el amor, ahí reina Dios. Entonces, elegir el amor de Dios como guía en cada momento. Ver esa caridad donde estamos todos llamados a vivir, esa caridad, ese amor con que Jesús nos enseñó en todo el Evangelio. En el amor encontramos esa felicidad. En el amor, es decir, no podemos quedarnos solo en nosotros, en todo justamente este conocimiento de sabernos pecadores, del amor que Dios tiene por mí, la caridad. Es decir, salgamos de nuestro egoísmo, salgamos de nosotros mismos y entreguémonos a los demás. Luego, acoger y custodiar el reino en mi corazón. Otro de los medios que el documento nos presenta para vivir ese misterio del reino en mí y a través de mí. Entonces, acoger y custodiar. Eso que decíamos al inicio, es un don, sí, como esa semilla que va creciendo poco a poco, pero al mismo tiempo depende de mí. Debo custodiarlo, debo cuidarlo, debo realmente poner mi esfuerzo humano para poder mantener a Cristo en mí, para poder mantener esa cercanía con Cristo. Y también eso requiere una respuesta y también en positivo, es decir, depende de mí el poder lanzarme y salir de mí mismo para poder transmitir ese reino de Cristo a los demás. Entonces, un acoger y un custodiar, donde ya vemos que ya depende de mí esa respuesta que quiero dar. Toda mi persona está llamada a ser reino. En otras palabras, pues estamos llamados a configurarnos con Cristo. San Pablo decía ahí, ya no soy quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Qué gracia tenemos que buscar para que Cristo realmente viva en mí y así prácticamente el apostolado, el entregarse a los demás, pues me va a salir muy natural. Entonces es Cristo quien vive en mí. Y vemos otro de los puntos concretos es encontrarnos con Cristo. Y eso en el Reino Christi pues ya lo sabemos, de que debemos pasar de la teoría a la realidad. No solo conocer a Cristo con el intelecto, sino que entrar en la voluntad para que luego entre en mi corazón, como vimos al inicio. Aprender a ser contemplativos, ir a buscar a Cristo, tocar la puerta del Evangelio, encontrarnos con Él en la Biblia, en la Eucaristía, en la cruz y en el prójimo. Eso es hacer el reino de Cristo presente en nuestro día a día. Vemos otro punto del ensayo, ayudar a otros a descubrir el don del reino. Es decir, que no se quede en mí. Y eso ya lo hemos repetido mucho. No podemos ser egoístas con toda la formación que estamos recibiendo, con toda esa cercanía que estamos recibiendo del amor de Dios. Es un don. Y como cualquier don, como cualquier regalo, estamos invitados a compartirlo a los demás. Es un don para los demás. Y es así como en esta parte del ensayo nos da cosas concretas de cómo nosotros podemos ayudar a los demás a descubrir el reino. En primer lugar, nos habla sobre presentarle a Cristo nuestra humanidad, abrir las puertas a Cristo, abrir nuestro corazón al Salvador. Es, como sabemos, una respuesta a los demás. Pero justamente, prestarle a Cristo nuestra humanidad, como decíamos al inicio, Él, nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies, nosotros somos esa voz que Cristo hoy en día necesita para que nosotros podamos transmitirle, para que nosotros podamos hacer de ese reino, no solo en mi vida, sino también hacer reino en los demás, transmitir ese reino de Cristo a los demás. Otro es la gratuidad, darnos cuenta de que Jesucristo crea al mundo como un don, como algo gratuito, crea el mundo sin tener que hacerlo, redime al hombre sin tener que hacerlo.
invita a participar de su comunión sin tener que hacerlo. Danos cuenta de que todo lo que tenemos es un don, es un regalo que Jesús nos da. Luego nos invita a salir al encuentro de persona a persona y poco a poco ir iluminando la mente de las personas, ir ayudándolos a realmente darse cuenta que Jesús los ama, que Jesús les ha creado, que Jesús quiere lo mejor para nosotros, y que Jesús quiere que seamos felices. Entonces, salir al encuentro persona a persona. Y vemos que todo esto que estamos diciendo, pues el mismo Jesús el que nos dio el primer ejemplo, ¿no? Que Él sale a tocar las puertas, persona a persona, buscando amar. Luego, otro de los puntos es el acompañamiento. Y aquí se me viene a la mente, y también, bueno, lo comenta el documento sobre los discípulos de Maús. El mismo Cristo sale a acompañar a estos discípulos que volvían ya desesperados, desilusionados de haber tenido tanto tiempo con Jesús y prácticamente de qué sirvió si prácticamente Dios, pues no, murió. ¿De qué sirve? No, Jesús resucitó y por eso Jesús sale al encuentro y los acompaña en el camino. Y es interesante cómo los acompaña. No les dice desde el inicio yo soy Jesús, crean, no sé, no, los acompaña, les da la libertad. No nos olvidemos de que ese Cristo Rey quiere que nosotros le amemos, pero que salga de nosotros, que la respuesta sea nuestra. Entonces, prácticamente lo que Él hace es suavemente los va acompañando para que ellos vayan dándose cuenta, el intelecto, se vayan dando cuenta de lo que estaba pasando en sus vidas. Y poco a poco se van entrando en ese conocimiento y eso pues va entrando en la voluntad de decir, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando estábamos con Él? O sea, a ver, tenemos que hacer algo, tenemos que mover justamente nuestra humanidad, nuestra voluntad, y justamente se dieron cuenta de que Jesús era el que estaba con ellos. Y así ya entra en su corazón y vuelven a transmitir a todos de que Jesús realmente había resucitado. Y reunir. Reunir es otra de los métodos, metodologías que tenemos, que Jesús reúne a las personas. Y ahí vemos que la vida de equipo es un lugar privilegiado donde el Señor sale a su encuentro, nos forma, nos acompaña. Y es un conjunto de miembros unidos en fraternidad cristiana para ayudarse mutuamente en su camino de santificación y en su trabajo apostólico. A ejemplo, las primeras comunidades cristianas. Qué maravilla tener este grupo de amigos donde yo pueda libremente hablar sobre Cristo. Y con ellos pues ganar argumentos, ganar formación, ganar reflexiones del Evangelio, para que luego cuando yo tenga ya de estar enfrente de una realidad en que se ponga en duda la fe, pues yo pueda tener esas herramientas para transmitir de que están equivocados, de transmitir de que el reino de Cristo está aquí y que estamos aspirando más allá, al momento de morir, de tener ese reino en plenitud, donde vamos a ser totalmente felices. Pero el reino de Cristo ya se puede vivir hoy en día. Entonces hablas el documento también sobre esos posibles equívocos dentro del hacer presente el reino en la sociedad. Uno de los equívocos es tener un ideal político, es decir, de crear una sociedad confesional. Y no. Se recuerdan que ya lo hablamos, ¿no? De la cizaña y el trigo. Ser realistas. Vivimos en un mundo en que el pecado tiene que ir creciendo paralelamente, por llamarlo de alguna forma. Entonces, no estamos llamados a crear una sociedad totalmente utópica, que sería un segundo equívoco. No. Jesucristo nos enseña a que ese reino se va transmitiendo poco a poco, luz que ilumina las tinieblas, que poco a poco, como esa neblina que va entrando, que deja de ver un poco el coche que viene enfrente en la carretera, por ejemplo, cuando hay neblina y cuando hay niebla, pues nos damos cuenta de que Jesús es así, poco a poco nos va dando esas luces, esos caminos. ¿Y para qué? Para que dentro de la inteligencia nosotros podamos luego
meterlo en nuestro corazón aún más fuerte, que no sea solo una cosa de sentimiento, de sentirlo ahí alguna vez muy bien, muy cercano, sino que realmente que Él penetre en nuestro corazón. Entonces eso habla de los posibles equívocos. Y justamente cómo hacer presente el reino en la sociedad, pues buscar un hogar digno de los hijos de Dios. Tocar los corazones. Y como decíamos, esa frase de luz que ilumina en las tinieblas. Una luz que iba poco a poco penetrando como levadura en la masa. Entonces, con todo esto, pues nos tenemos que comprometer con un mundo mejor. No nos podemos quedar, como digo, estancados. Y hoy justamente que tenemos el problema del coronavirus, por ejemplo, el apostolado, sí, podemos sentir ese bloqueo, no, esto no se puede hacer, esto tampoco, esto tampoco. ¿Qué puedo hacer? No puedo dejarlo para mí. ¿Qué puedo hacer hoy para poder transmitir a Cristo? Lógicamente, sí, siguiendo todas las normativas, todas las leyes de precaución que tenemos que tener, pero depende de mí. ¿Cómo yo quiero entregarme a los demás? ¿Cómo quiero yo comprometerme con esa sociedad? ¿Cómo puedo hacer yo que el reino de Cristo reine en el corazón de los demás? Comenzando por mí, obviamente, y en el corazón de la sociedad. Todo esto requiere un compromiso. ¿Dónde puedo contribuir yo al reino de Cristo en mi situación actual? Cada uno puede pensar en qué momentos yo puedo transmitir ese reino de Cristo a los demás, a través de los propios talentos, las circunstancias y la vocación personal. En todo esto haremos presente el reino. Si este esfuerzo es evangélico y, como decía, lo de las leyes, en la intención y en los modos. Buscar que Jesucristo reine en el corazón de los demás. Estamos llamados también a testimoniar que todo lo humano puede transparentar el reino. Todo lo humano puede transparentar el reino. Entonces, abrir los ojos. El reino de Cristo se puede ver en cualquier ocasión de nuestra vida, en el día a día. Cuando vivimos la caridad, nos damos cuenta de que eso ya es un pedazo de reino. Cuando estamos en el equipo, aquí en el Reino de Cristo, en un encuentro con Cristo, nos damos cuenta que ahí está el reino de Cristo. Luz que brilla en las tinieblas. Entonces, saber disfrutar de la belleza natural de la creación y de las obras buenas del hombre. Es un modo muy sencillo, pero poderoso y profundo, profundamente evangélico de testimoniar que el Señor ha hecho nuevas todas las cosas. Darnos cuenta de la creación. Jesús está más presente de lo que a veces nos damos cuenta. Jesús está con nosotros. Jesús desea que seamos felices. Jesús desea que ese reino entre en nuestro corazón. Y así como entra, que lo transmitamos a los demás a través de esta frase. Luz que brilla en las tinieblas, como ya lo hemos repetido, poco a poco. Jesús se entrega a todos y también se dedica en una parte a entregarse a los demás, formando apóstoles. Entonces, cualquier acción apostólica requiere contar con personas preparadas para formar, guiar e inspirar a otros. Y esa es otra de las misiones fuertes del Reino de Cristo, formar apóstoles. Entonces, el Reino de Cristo para mí, ¿quién es? Porque ya no es qué es quién es. Es Jesucristo mismo, que viene a mí y que a través de mí es capaz de transmitir esa alegría que yo tengo en mi corazón, esa alegría que yo obtuve al darme cuenta de todo lo que yo he recibido gratuitamente, ese don, esos regalos, esa formación, ese acompañamiento, todo eso que tengo, pues transmitirlo. Eso es el reino. Vivir este reino hoy, en el día a día, para luego transmitirlo a los demás. Y qué mejor que terminar esta jornada de formación con la oración que todos nosotros conocemos. Señor Jesús, te entrego mis manos para hacer tu trabajo. Te entrego mis pies para seguir tu camino. Te entrego mis ojos para ver como tú ves. Te entrego mi lengua para hablar tus palabras. Te entrego mi mente para que tú pienses en mí. Te entrego mi espíritu para que tú ores en mí. Sobre todo te entrego mi corazón
para que en mí ames a tu Padre y a todos los hombres. Te entrego todo mi ser, para que crezcas tú en mí, para que seas tú, Cristo, quien viva, trabaje y ore en mí. Pues busquemos y pidamos que Cristo Rey realmente abra nuestro corazón, entre en nuestro corazón y que realmente, así como que Jesús reina en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad y en nuestro corazón, pues así que Cristo Rey lo podamos transmitir a todos los demás. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.